Prólogo: el salmo que encendía la piel. Dicen que hay oraciones que salvan y oraciones que condenan. Yo descubrí la segunda clase la noche en que abrí un libro olvidado detrás del altar. No tenía número. No tenía fecha. Solo un título escrito con tinta oscura. Casi viva, el salmo que encendía la piel. Creí que era un simple rezo perdido. Pero apenas lo pronuncié. Mi cuerpo se convirtió en antorcha. El fuego no me consumía, me acariciaba. Me marcaba. Me hacía gemir en silencio. Desde entonces, ya no puedo rezar otra cosa. Este no es un relato de fe. Es un testimonio de cómo un convento entero se volvió ceniza viva. De cómo el deseo y la plegaria se mezclaron hasta ser indistinguibles. Porque cada vez que repites estas palabras, tu piel también empieza a arder. Y ahora que las escuchas, ya es demasiado tarde. Capítulo 1: El libro que respiraba. Dicen que las bibliotecas de los conventos guardan más secretos que los propios pecados. Yo lo confirmé la noche en que encontré un salterio escondido detrás del retablo, cubierto de polvo, como si alguien hubiera querido borrarlo de la memoria de Dios. Cuando mis dedos lo rozaron, sentí algo imposible. El cuero de la tapa estaba tibio, palpitante, como si respirara. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho, preguntándome si debía huir o abrirlo. Pero la curiosidad siempre fue más fuerte que mi fe. Deslicé las páginas una a una hasta llegar a un salmo que no aparecía en ningún otro libro. No tenía número, solo un título escrito con tinta oscura, casi rojiza: el salmo que enciende la piel. Las letras parecían frescas, como recién escritas, y un aroma extraño, mezcla de incienso y sudor, se escapó de las hojas. No debí leerlo en voz alta. Lo sé ahora. Apenas pronuncié la primera línea. Un calor súbito recorrió mi cuello y bajó hasta el pecho. Sentí como si brasas invisibles se pegaran a mi piel, quemándome y acariciándome al mismo tiempo. Quise soltar el libro, pero no pude. Mis manos se aferraban a él como si estuvieran atadas por una fuerza secreta. El silencio del convento se volvió más denso, como si las paredes escucharan. Cada palabra me arrancaba un suspiro involuntario, y el ardor no era solo dolor, había un placer impuro escondido en cada chispa. Me odié por no poder detenerme, me odié por desear seguir leyendo. Al llegar al final del verso, las velas de la capilla titilaron sin viento alguno. Una de ellas se apagó, y en la oscuridad sentí un aliento frío sobre mi espalda. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo las sombras que parecían reír. Cerré el libro con un golpe seco, temblando. Mi piel seguía ardiendo, marcada por un resplandor que ningún agua podía apagar. Corrí hasta mi celda y me arrodillé, intentando rezar un Padre Nuestro, pero las palabras que salían de mi boca no eran las que conocía, eran las mismas del Salmo, y cada vez que las repetía, un fuego más intenso se encendía dentro de mí, como si una mano invisible escribiera en mi carne un pacto que aún no entendía. Aquella noche descubrí la verdad. Había leído un rezo que nunca debió pronunciarse, y desde entonces, mi piel ya no me pertenece. Capítulo 2: El primer ardor. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la brasa del salmo recorriendo mi piel, como si alguien me hubiera marcado con hierro ardiente. Pero al mismo tiempo, había algo más, una corriente secreta que me hacía estremecer, una dulzura prohibida escondida en medio del dolor. Al amanecer, mi cuerpo seguía temblando. Me obligué a sumergirme en la palangana de agua fría que guardaba en la celda. El agua chisporroteó sobre mi piel, como si en lugar de carne fuera fuego. Grité, pero tapé mi boca con la mano. Nadie debía oírme. En el convento, las campanas llamaron a la oración. Caminé hacia la capilla, tratando de ocultar mi respiración agitada. El aire olía distinto esa mañana, más pesado, más espeso, cargado de algo que ninguna hermana parecía notar. Nos arrodillamos todas frente al altar. La Madre Superiora comenzó a recitar el Salmo del día con su voz seca y solemne. Yo repetía en silencio las palabras, pero en mi mente resonaba otro rezo, aquel que había leído en la oscuridad, como un eco impío. Las frases del Salmo prohibido me susurraban dentro del cráneo, cada sílaba encendiendo una chispa bajo mi piel.
Intenté resistir, pero no pude. Moví los labios apenas, sin emitir sonido, y repetí los primeros versos. El ardor volvió de inmediato, más fuerte que la noche anterior. Mi espalda se arqueó, mis manos temblaban sobre el reclinatorio. Un calor indecente me subía por los muslos, abrazándome por dentro. Sentí un gemido a punto de escaparse, y mordí mis labios hasta hacerlos sangrar. Las hermanas a mi lado me miraron extrañadas. Una de ellas susurró: ¿Estás enferma? Yo agaché la cabeza, fingiendo devoción, mientras mi piel ardía como una antorcha secreta. Entonces sucedió algo que heló mi sangre. Las velas del altar se encendieron con una llama más alta, azulada, como si respondieran a mis pensamientos. La Madre Superiora se detuvo, confundida, y en ese instante, escuché claramente una voz en mi oído, grave, profunda, que no era humana. No calles, sigue rezando. Cerré los ojos con fuerza. El sudor corría por mi frente. Tenía miedo, pero también una sed imposible de apagar. El salmo no solo me estaba consumiendo, me estaba transformando. Cuando terminó la oración, apenas pude levantarme. Caminé de regreso a mi celda, sintiendo aún la voz rondando dentro de mi pecho, como un amante invisible que me reclamaba. Y esa noche, al mirarme en el espejo, vi algo que me hizo retroceder. Mi piel brillaba en ciertos puntos, como si en ella se hubieran dibujado letras con fuego. Eran las mismas palabras del Salmo. Capítulo 3. El confesor que temblaba. La culpa es un veneno que se acumula hasta que el alma pide un desahogo. Por eso, al tercer día, decidí entrar al confesionario. Creí que contar la verdad arrancaría de mi piel aquel fuego impío. Me arrodillé en la penumbra, con la rejilla de madera separando mi rostro del sacerdote. Al otro lado, escuché su respiración tranquila, casi aburrida, como si esperara una confesión rutinaria. Padre, he pecado, murmuré, con la voz quebrada. El sacerdote hizo un gesto breve, invitándome a continuar. Yo tragué saliva, y entonces me atreví. He leído un salmo que no debía, y desde entonces mi piel arde, no como fiebre, sino como deseo. El silencio cayó de golpe. La respiración del padre se agitó, y escuché el crujido de la madera cuando se inclinó hacia mí. ¿Un salmo?, preguntó, con un hilo de voz que ya no sonaba tan seguro. Yo asentí. No sabía si mentir o confesarlo todo, pero las palabras se desbordaban solas, como si el salmo hablara por mí. Le repetí las primeras líneas, susurrándolas en la penumbra. Entonces ocurrió lo imposible. El sacerdote jadeó. Su mano golpeó la madera como si se hubiera quemado. Al otro lado de la rejilla, escuché un suspiro áspero, cargado de algo que no era oración. Hija, calla, ordenó, pero su voz temblaba. Yo lo miré a través de los pequeños agujeros. Sus ojos brillaban, desorbitados, y gotas de sudor corrían por su frente. Era como si él también sintiera el fuego en su piel. El salmo, dijo en un murmullo entrecortado. Creí que nadie volvería a encontrarlo. Mis manos se helaron. ¿Lo conoces? El sacerdote guardó silencio, pero en sus labios se curvaba un rastro de miedo y de deseo. En ese instante, el confesionario entero crujió. La madera se calentó bajo mis dedos, y un olor a incienso mezclado con carne quemada invadió el aire. Quise huir, pero él extendió su mano por la rejilla, como buscando tocarme. No repitas esas palabras, hija, o ambos estaremos perdidos. Yo retrocedí, con la piel encendida y el corazón desbocado. Su advertencia no me liberó, solo avivó mi hambre, porque en sus ojos vi la misma condena que me consumía, y comprendí algo terrible. El salmo no me pertenecía solo a mí. Había estado esperando ser despertado, en los labios de cualquiera que se atreviera a pronunciarlo. Salí corriendo del confesionario, pero las palabras seguían palpitando en mi boca, y la certeza me acompañaba como una sombra. Ya no estaba sola en este fuego. Capítulo 4. Las hermanas que miraban. El convento.
que antes me parecía un sepulcro de silencio y obediencia, comenzó a transformarse en una jaula de ojos vigilantes. Yo lo sentía en cada pasillo, miradas rápidas, susurros que se apagaban apenas yo giraba la cabeza, respiraciones contenidas detrás de las puertas. La primera en notarlo fue Sor Inés. Una madrugada, cuando regresaba de la capilla con el salmo aún quemándome por dentro, la encontré esperándome en el pasillo. No dijo nada, solo fijó sus ojos en mi cuello, donde la tela del hábito no lograba ocultar el resplandor rojizo de la piel. Me aparté, fingiendo cansancio, pero en su sonrisa descubrí algo peor que la sospecha, curiosidad. Los días siguientes, otras hermanas comenzaron a observarme del mismo modo. Durante las oraciones, sus pupilas se deslizaban hacia mí, como si esperaran un gesto, un temblor, un gemido reprimido, y yo, aunque intentaba mantenerme firme, sabía que mi cuerpo me traicionaba. Cada palabra del salmo prohibido seguía ardiendo en mi interior, como una brasa que nunca se apagaba. Una noche, incapaz de soportar la presión, me encerré en la capilla. Me arrodillé frente al altar y comencé a rezar en silencio. El eco del salmo prohibido apareció de inmediato, llenándome de calor y vergüenza. Sentí el sudor recorrerme la espalda, el aire espesarse, y entonces escuché un crujido. Levanté la vista. En la penumbra, más allá de las velas, había sombras moviéndose. Eran ellas, 3 hermanas, escondidas tras las columnas, observándome en secreto. Sus ojos brillaban, no de devoción, sino de un hambre que reconocí demasiado bien. ¿Qué rezas?, preguntó Sor Inés, saliendo de entre las sombras. Su voz era dulce, pero tenía una vibración extraña, como si hubiera escuchado algo que no debía. Me quedé paralizada. No podía admitirlo, pero tampoco podía mentir. El fuego me obligaba a hablar, a revelar lo innombrable. Apenas susurré, un salmo diferente. Ellas intercambiaron miradas, y comprendí que ya no eran simples testigos. El convento entero empezaba a contagiarse. Algo en mis rezos había despertado la piel de las demás, como si el deseo se propagara en silencio, más veloz que cualquier plegaria. Esa noche regresé a mi celda con el corazón desbocado. No estaba sola. El salmo, como una enfermedad, se había filtrado en las hermanas que me miraban, y yo temía que pronto dejaran de mirar para empezar a repetirlo conmigo. Capítulo 5. El cuerpo como altar. Al despertar aquella mañana, mi piel no era mía. Cada centímetro ardía con un resplandor invisible, como si se hubiera convertido en un lienzo vivo donde el salmo seguía escribiéndose sin mi permiso. Me miré en el espejo y vi las palabras dibujadas con fuego tenue, latiendo como venas rojas que se encendían y apagaban con cada respiración. Me envolví en el hábito con desesperación, intentando ocultar lo que mi carne gritaba, pero el tejido áspero no apagaba nada. Al contrario, parecía avivar el calor, como si la tela se transformara en brasas contra mi piel. En el refectorio, las hermanas apenas probaban bocado. Yo sentía sus miradas recorriéndome, más largas y pesadas que nunca. Sor Inés pasó a mi lado y, sin disimulo, rozó mi brazo. Me estremecí en cuanto su piel tocó la mía. Un chispazo recorrió a ambas. Ella ahogó un suspiro, y en sus labios apareció una sonrisa torcida que me hizo huir del lugar. Esa tarde, no pude resistir. Volví al libro escondido. El salmo me esperaba como un amante celoso, exigiendo mi voz. Apenas lo pronuncié, la capilla se oscureció y las velas chisporrotearon, como si mi aliento las inflamase. El calor bajó por mi pecho y mi vientre, obligándome a arrodillarme. Era imposible rezar de pie, mi cuerpo mismo era ya el altar donde se consumaba esa plegaria. Lo más terrible fue descubrir que no estaba sola. Las puertas se abrieron sin ruido, y 3 hermanas entraron en silencio, con los ojos brillando de febril devoción. No dijeron nada, solo se acercaron y se arrodillaron junto a mí, como si reconocieran en mi carne el lugar sagrado donde Dios, o algo más oscuro,
se estaba manifestando. Yo intenté detenerme, pero la voz salió de mi garganta sin control. Los versos prohibidos se derramaban de mis labios con un ritmo que no era mío. Cada palabra encendía mi piel y la de ellas. Sus manos temblaban, y una de ellas, incapaz de contenerse, extendió los dedos para rozar el aire ardiente que me rodeaba. El crujido de la madera del altar me interrumpió, se estaba agrietando, como si respondiera a la fuerza invisible que nos consumía. En ese instante entendí la blasfemia absoluta. Ya no necesitábamos cruces ni imágenes. El verdadero altar se había levantado en mí, y todas lo sabían. Corrí de nuevo a mi celda, con el salmo ardiendo en la garganta, pero con una certeza clavada en la carne. Mi cuerpo se había convertido en el templo de un fuego que ninguna fe podría apagar. Capítulo 6. El espejo que ardía. Esa noche el aire en mi celda era tan denso que parecía respirar conmigo. No me atrevía a dormir, temía que, al cerrar los ojos, el salmo siguiera escribiéndose en mi piel. Caminaba de un lado a otro cuando lo vi, el viejo espejo que colgaba frente a mi cama, cubierto de polvo y olvido. Siempre había estado allí, mudo, inútil, pero aquella vez brillaba. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando en las sienes. La superficie plateada ondulaba como agua caliente. Cuando alargué la mano, un calor insoportable brotó del vidrio, como si una hoguera ardiera detrás de él. Retiré los dedos con un grito ahogado, y entonces me vi, pero no era mi reflejo común. Mi cuerpo aparecía desnudo, cubierto por inscripciones incandescentes, letras que reptaban sobre mi piel como gusanos de fuego. Moví un brazo y el reflejo se movió conmigo, pero en sus labios había una sonrisa que no era mía. «Eres el salmo», susurró la imagen. Con mi propia voz, retrocedí, aterrada, pero el espejo se encendió más, iluminando toda la celda con un resplandor rojizo. Mis rodillas flaquearon, y de pronto, lo sentí, un ardor tan intenso que me obligó a caer de bruces, apoyando las manos en el suelo como si necesitara sujetarme al mundo. El reflejo, sin embargo, permanecía erguido. Alzó la mano y, con un gesto, me obligó a pronunciar los primeros versos prohibidos. Yo quería callar, pero mis labios obedecían. Cada palabra hacía que el fuego corriera por mis venas, y el espejo respondía con destellos de luz, como si cada sílaba fuera un golpe de martillo contra el vidrio. Entonces vi algo más, detrás de mi reflejo. En la profundidad del cristal, se agitaban sombras, cuerpos apenas delineados, que gemían al unísono con cada palabra que escapaba de mi boca. Eran figuras ardiendo en deseo y dolor, atrapadas en un coro eterno. Quise huir, pero el calor me sostuvo clavada al suelo. El espejo latía como un corazón, y comprendí que no era un simple objeto, era una puerta que solo se abría cuando el salmo encendía la piel. Cuando por fin logré romper el trance, arrojé una manta sobre el vidrio, temblando, pero aún bajo la tela. La superficie seguía brillando, y un murmullo constante brotaba de él. «Vuelve a rezar, déjanos salir». Me acurruqué contra la pared, con lágrimas y sudor corriendo por mi rostro. Sabía que el espejo no se apagaría jamás, y que cada vez que me mirara en él, ya no vería a una mujer, sino a la herejía hecha carne. Capítulo 7. El beso sin boca. Desperté con un estremecimiento que no provenía de un sueño, sino de una caricia invisible. Mis labios estaban húmedos, tibios, como después de un beso, pero la celda estaba vacía. Nadie, solo la penumbra y el murmullo del salmo ardiendo todavía en mis venas. Me incorporé temblando, llevándome la mano a la boca. Juraría que aún podía sentir la presión de unos labios contra los míos, suaves y urgentes, aunque no había rostro, ni cuerpo, ni aliento humano que los acompañara. Entonces lo entendí, no era un hombre quien me había besado, era el salmo. Durante el día intenté guardar silencio, alejarlo de mi mente, pero las palabras prohibidas latían dentro de mí, palpitando en la garganta como un amante impaciente. Cada vez que cerraba los ojos,
Recordaba el beso invisible, la humedad, el ardor en mi piel, y con cada recuerdo, mi cuerpo me pedía repetir las frases. Al caer la noche no resistí más. Me arrodillé frente al espejo cubierto y susurré apenas el primer verso. El aire de la celda se volvió espeso, cargado de un incienso dulzón que no venía de ninguna vela. Entonces, lo sentí, un roce en mi cuello, descendiendo lentamente hacia el pecho. No había nadie, pero cada caricia era real. Cada contacto encendía mi piel hasta arrancarme un suspiro que no pude contener. Tu carne es mi templo, murmuró una voz sin boca, retumbando en mi oído. Me apreté contra la pared, con lágrimas en los ojos. Quise resistir, pero los besos invisibles se multiplicaban, en los hombros, en la espalda, en los muslos. Era como si decenas de labios me reclamaran al mismo tiempo, borrando la línea entre oración y pecado. De pronto, escuché un golpe en la puerta. Me congelé. Los besos se desvanecieron de inmediato, como si el salmo se ocultara en las sombras. Abrí lentamente y encontré a Sor Inés, que me miró fijamente, como si lo supiera todo. Tus rezos se oyen desde el pasillo, dijo en un susurro, pero sus ojos no eran de reproche, brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Cerré la puerta de golpe, con el corazón desbocado. Me quedé sola otra vez, jadeando, pero con la certeza de que no lo estaba, porque el salmo me había besado, y un beso así no se olvida nunca. Capítulo 8. La misa interrumpida. La campana del convento anunció la misa de domingo con un tañido que me atravesó los huesos. Cada repique era como un recordatorio. Debía comportarme, debía parecer pura, debía callar el salmo que me consumía por dentro. Entramos en la iglesia en fila, con los hábitos impecables y los rostros hundidos en la rutina de la oración. El incienso flotaba en el aire como una nube espesa, y la luz de los vitrales pintaba nuestros rostros de rojo y azul. Yo intentaba seguir el ritmo de las plegarias, pero dentro de mi pecho otro rezo se agitaba, exigiendo salir. El sacerdote comenzó a leer un salmo común, y todas las hermanas respondieron en coro. Yo también moví los labios, pero de pronto me descubrí diciendo otras palabras, aquellas que no debía pronunciar jamás. Las sílabas prohibidas se deslizaron de mi boca como un veneno dulce. El fuego estalló en mi piel. Un calor impúdico recorrió mi vientre y mis muslos. Intenté contener el temblor, pero un gemido se me escapó, leve, apenas un hilo de aire, y aún así, suficiente para quebrar el silencio solemne. Varias cabezas se giraron hacia mí. La Madre Superiora frunció el ceño, pero antes de poder reprenderme, algo sucedió. Las velas del altar comenzaron a chisporrotear con llamas altísimas, azules, como lenguas de fuego vivas. El sacerdote se detuvo en seco, y en ese instante escuché la voz grave, aquella que ya conocía, resonar en todo el templo. No calles, reza. Mis rodillas se doblaron solas, como si una fuerza invisible me empujara. Las palabras brotaron de mí, fuertes, claras, resonando en la nave entera. El eco llenó las paredes, y las imágenes de los santos comenzaron a vibrar, como si quisieran desprenderse de sus marcos. El silencio de las hermanas se quebró. Algunas me miraban horrorizadas, otras, fascinadas. Sor Inés fue la primera en repetir tras de mí, con la voz temblorosa. Luego otra, y otra más. El salmo prohibido ya no estaba solo en mis labios, se había multiplicado. En un coro ardiente que se extendía por la iglesia como un incendio invisible, el sacerdote golpeó el atril con furia. Basta, callar. Pero sus propias manos comenzaron a temblar, y vi en su rostro el mismo resplandor que ardía en mi piel. En ese instante, el altar se agrietó con un estallido seco. Las flores cayeron al suelo, las velas se derramaron en cera hirviente. El fuego sagrado había sido interrumpido, reemplazado por otro rezo que ya no pertenecía a Dios. Yo caí de rodillas, jadeando, mientras todas las miradas se clavaban en mí, y supe, con certeza aterradora, que la misa ya no me pertenecía,
le pertenecía al Salmo. Capítulo 9. El secreto del sacerdote. Después de la misa, el convento quedó sumido en un silencio espeso, como si las paredes contuvieran la respiración. Nadie se atrevía a mirarme de frente, y aún así yo podía sentir las miradas ardiendo en mi espalda. El salmo ya no era solo mío, lo había contagiado a la iglesia entera. Esa noche, el sacerdote me mandó llamar. Su voz sonó más como una súplica que como una orden. Entré en el confesionario con el corazón latiendo furioso, convencida de que recibiría castigo. Pero al otro lado de la rejilla no escuché reproches, sino un suspiro tembloroso. «Hija», dijo, con la garganta seca, «lo que rezaste hoy, yo también lo conozco». Me quedé helada. Su sombra se inclinó hacia mí, y en sus ojos brillaba algo entre miedo y deseo. «Hace años», continuó, «encontré ese salmo en los archivos prohibidos del obispado. Me juré nunca pronunciarlo, pero lo hice, una sola vez, y mi piel ardió igual que la tuya». Guardó silencio, como si recordara un dolor demasiado vivo. Yo temblaba, aferrando la madera. «¿Y qué ocurrió?», pregunté, apenas con un hilo de voz. El sacerdote bajó la cabeza. «No recé solo. Otro lo escuchó, y el fuego se propagó. El convento de entonces desapareció, se quemó desde dentro, sin dejar rastro. El obispado lo llamó accidente. Yo sobreviví, y desde entonces juré enterrar esas palabras». Sentí que la sangre me huía del rostro. El eco de mis actos se revelaba como un círculo maldito que volvía a repetirse. «¿Por qué no lo detuviste?», murmuré, entre lágrimas. El sacerdote alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero en su boca había una sonrisa amarga. «Porque nadie puede detenerlo. El salmo no se destruye, no se olvida. Solo espera a que alguien lo lea otra vez». La rejilla crujió, y por un instante vi como su mano buscaba la mía. La aparté con miedo, pero no lo bastante rápido para no sentirlo, el mismo calor, la misma chispa recorriendo nuestras pieles al contacto. Él también estaba marcado. «Hija», susurró, con un hilo de voz, «no luches contra él. El salmo no pide fe, pide carne». Me levanté de golpe, escapando del confesionario antes de que pudiera decir más. Corrí por los pasillos oscuros, con las lágrimas mezclándose con el sudor en mi rostro. El secreto estaba revelado, no era la primera víctima. El sacerdote también ardía, y si su historia era cierta, lo que había ocurrido en el pasado estaba a punto de repetirse en nuestro convento. Capítulo 10. El fuego en la celda. Aquella noche mi celda se convirtió en un infierno. Apenas crucé la puerta, sentí que el aire era distinto, más pesado, más caliente, impregnado de un aroma espeso a cera derretida y sudor. Las paredes exudaban humedad, como si transpiraran conmigo. Me arrodillé frente a la cama, intentando rezar un Padre Nuestro, pero las palabras comunes se deshicieron en mi lengua. Solo quedaba el salmo prohibido, repitiéndose como un canto incesante dentro de mi cabeza. Quise resistir, morderme los labios hasta sangrar, pero bastó con que un verso escapara de mi boca para que todo explotara. Las velas se encendieron solas, altas, con llamas negras que iluminaban la celda como una gruta maldita. La madera de la cama crujió, y el crucifijo que colgaba de la pared se desprendió, cayendo al suelo con un golpe seco. De repente, el calor se volvió insoportable. Mi piel ardía tanto que creí estar envuelta en fuego. Me arranqué el hábito desesperada, pero al tocar el suelo de piedra descubrí que estaba caliente, como si latiera bajo mis rodillas. Entonces lo escuché, un murmullo bajo, un coro lejano que parecía brotar de las paredes. Eran voces femeninas, decenas, quizás cientos, repitiendo el salmo al unísono. Cada sílaba hacía vibrar la celda, y yo me derrumbé, sudando, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. El espejo, cubierto con la manta, comenzó a temblar. La tela se deslizó sola, revelando la superficie brillante. En él no me vi a mí misma,
sino un enjambre de cuerpos desnudos ardiendo en la oscuridad, todos rezando, todos suplicando. Y lo más terrible, entre ellos distinguí el rostro del sacerdote, consumido por el mismo fuego. Las paredes rezumaban gotas de cera roja, bajaban lentamente, como lágrimas calientes, y al tocarlas me quemé. Entonces comprendí, la celda ya no era un lugar de refugio, se había convertido en un altar ardiente. Una risa, profunda y masculina, llenó el cuarto. No provenía de ningún rincón, vibraba dentro de mi piel. Tu cuerpo ya no es tuyo, dijo la voz. Es mío, grité, pero no era un grito humano, fue un gemido roto, mitad placer, mitad condena. El fuego no me devoraba, me poseía, y mientras caía al suelo, entre el resplandor y la sombra, supe que aquella noche el convento entero sentiría el calor de mi celda, porque el incendio ya había comenzado. Capítulo 11. El coro de gemidos. El amanecer no trajo calma, sino un silencio inquietante. Salí de mi celda temblando, aún con la piel marcada por el fuego de la noche. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba cargado, espeso, vibrante, como si cada piedra del convento recordara lo que había ocurrido entre esas paredes. Cuando entré en la capilla, lo vi. Las hermanas ya estaban allí, arrodilladas frente al altar, pero no recitaban los salmos comunes. Sus labios murmuraban otra cosa, un canto que reconocí de inmediato, mi salmo prohibido. El sonido era bajo al principio, casi un murmullo de viento, pero poco a poco se elevó, creciendo en intensidad, hasta convertirse en un coro desgarrador de voces femeninas. Y lo más perturbador no eran las palabras, sino la manera en que las pronunciaban. Cada verso era un gemido, un lamento entrecortado que se confundía con un suspiro de placer. Me quedé paralizada. Veía cómo sus cuerpos se arqueaban, cómo los hábitos temblaban sobre la piel encendida. El eco llenaba la nave entera, y las imágenes de los santos parecían retorcerse en las paredes, deformadas por las sombras danzantes de las velas. Sor Inés, la más cercana al altar, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban vidriosos, en trance, y sus labios pronunciaron las palabras que ya quemaban en mi interior. Entonces comprendí lo inevitable. El salmo se había propagado como una enfermedad, como un incendio, devorando la fe de todas. Quise detenerlas, gritarles que callaran, pero en cuanto abrí la boca, el fuego en mi piel me obligó a unirme. Las palabras salieron solas, con un suspiro que me rompió por dentro, y en ese instante, la capilla entera se convirtió en un templo ardiente de gemidos. Las paredes vibraban, las ventanas retumbaban con el eco, y el altar se estremeció. De las rendijas de la madera comenzó a salir humo, como si algo encerrado debajo quisiera liberarse. De pronto, las voces de todas se sincronizaron en un solo grito prolongado, un clamor que no parecía humano. El suelo tembló bajo nuestras rodillas. Sentí que una puerta invisible se abría en lo profundo del convento, y que algo antiguo, sediento y oscuro, respondía al llamado de nuestras gargantas. El coro se detuvo de golpe, dejando un silencio sobrecogedor. El aire olía a incienso y carne. Ninguna se atrevió a moverse, pero todas sabíamos la verdad. Ya no éramos monjas rezando, éramos el eco vivo de un deseo convertido en rito. Y el salmo, ahora, no nos pertenecía a nosotras. Nosotros pertenecíamos a él. Capítulo 12. El juicio. El eco del coro aún retumbaba en las paredes cuando la campana del convento anunció una visita inesperada. Nadie la había tocado, y sin embargo sonó 3 veces, grave, solemne, como si anunciara un funeral. Poco después, las puertas se abrieron de par en par. El obispo había llegado. Entró con paso lento, acompañado por 2 acólitos que parecían más asustados que devotos. Su mirada recorrió la capilla, y en sus ojos advertí una mezcla de severidad y desconfianza. El ambiente olía a humo y sudor, pero él no pareció sorprendido, como si supiera exactamente lo que venía a buscar. He recibido informes inquietantes,
dijo con voz grave, que resonó en cada rincón. Rezos prohibidos, voces impuras, fuego en la carne de quienes deberían ser castas. Nos arrodillamos, fingiendo obediencia, pero yo sentía como el salmo latía en mi piel, como un corazón que no podía contenerse. El obispo se acercó al altar y colocó su mano sobre la madera agrietada. Cerró los ojos y murmuró una oración en latín, una que yo no conocía. Por un instante creí que lograría sofocar lo que ardía en nosotras. El aire se volvió denso, opresivo, y mis labios temblaban, deseando romper el silencio con las frases prohibidas. Entonces él abrió los ojos, y su rostro se torció en una mueca de dolor. «Dios nos guarde», exclamó, retirando la mano de golpe. Su palma estaba marcada con letras rojas incandescentes, los mismos signos que ardían en mi piel. Las hermanas ahogaron un grito. Yo supe, de inmediato, que el juicio había comenzado, pero no de la manera que él había planeado. El obispo intentó imponerse, levantando su báculo. «En nombre del Altísimo, callad ese rezo maldito», pero su voz temblaba. El fuego ya corría por su carne. Lo vimos caer de rodillas, jadeando, mientras un sudor febril lo empapaba bajo sus vestiduras sagradas. Y lo peor, de sus labios, quebrados y temblorosos, brotó el primer verso del salmo. El coro se encendió de inmediato, como si hubiera estado aguardando su señal. Todas lo repetimos, sin poder resistir. El templo vibró con nuestras voces, y las velas estallaron en lenguas de fuego azules que iluminaron los rostros extasiados. El obispo, con el rostro desencajado entre éxtasis y horror, gritó el último verso con un tono que no era humano. El suelo del altar se abrió con un crujido profundo, y un viento ardiente recorrió la capilla, apagando las últimas resistencias. Supe entonces que ya no quedaba autoridad posible, ni superioras, ni sacerdotes, ni obispos. El salmo nos había puesto a todos bajo un mismo fuego, y en ese fuego, éramos uno solo. El juicio no era contra nosotras, el juicio era contra Dios. Capítulo 13. El pacto. La tierra aún vibraba bajo mis rodillas cuando el silencio regresó al convento. El obispo yacía en el suelo, exhausto, con el rostro cubierto de sudor y las manos marcadas como si hubiera tocado brasas vivas. Las hermanas respiraban agitadas a mi alrededor, los labios aún entreabiertos, temblando con el eco del salmo. Yo sabía que había llegado el momento. El fuego en mi piel no pedía más palabras, pedía una decisión. Esa noche volví sola a la capilla. El salterio prohibido me esperaba sobre el altar, abierto en el mismo salmo que había desatado todo. Las letras brillaban débiles, como brasas a punto de extinguirse o de encenderse con más fuerza si yo las tocaba. Me quedé de pie frente a él, con el corazón golpeando como un tambor. Tenía dos opciones: arrancar las páginas, destruirlas, quizás salvarnos a todos, o entregar mi carne por completo al rezo que ya había marcado mi destino. Si lo quemas, susurró una voz a mi espalda, arderás tú con él. Me giré de golpe. El sacerdote estaba allí, demacrado, con los ojos hundidos y las manos aún temblorosas. ¿Y si lo aceptas, hija?, continuó, ya no habrá vuelta atrás. Avancé hacia el altar. Mi piel ardía como nunca, y el libro parecía respirar conmigo. Cada palabra brillaba en mi carne, invitándome a leerlas una última vez. Me arrodillé y toqué la página. El calor subió por mis brazos como un río de fuego. En ese instante lo comprendí. El salmo no era solo una oración, era un pacto. No buscaba fe, ni devoción, buscaba cuerpos donde encarnarse. El sacerdote cayó de rodillas a mi lado, suplicando, «Destrúyelo, antes de que sea tarde». Pero en sus ojos vi algo distinto, vi deseo, vi que él también lo anhelaba, aunque sus labios gritaran lo contrario. Respiré hondo. El convento entero parecía esperar mi decisión. Y entonces, con un susurro que no era solo mío, pronuncié las primeras líneas. El fuego me envolvió entera, abrazándome como un amante.
Sentí que mi piel se desgarraba y se reconstruía al mismo tiempo, marcada por letras vivientes que ardían en cada rincón de mi cuerpo. El sacerdote gritó, pero su grito se unió al mío en un coro de placer y condena. El libro desapareció en llamas, pero no se consumió, entró en mí, grabándose en mi carne. Esa noche sellé el pacto. Ya no era dueña de mi vida, ni de mi cuerpo. Era el Salmo hecho mujer, y el fuego apenas comenzaba a propagarse. Capítulo 14. La última llama. La noche cayó sobre el convento con un silencio irreal, como si hasta los grillos hubieran comprendido lo que estaba a punto de suceder. Yo caminaba por los pasillos con el hábito empapado de sudor, y cada paso dejaba una huella ardiente en las losas de piedra. No llevaba el libro, ya no lo necesitaba. El Salmo vivía en mi carne, latiendo bajo la piel como un corazón ajeno. Las hermanas comenzaron a reunirse en la capilla, atraídas por una fuerza invisible. Sus rostros brillaban bajo la luz temblorosa de las velas, pero no había inocencia en sus miradas, solo ansias y condena. El sacerdote estaba allí también, vencido, con las manos extendidas hacia mí como si pidiera piedad, o como si rogara ser incluido en el fuego. Cuando abrí la boca, no tuve que forzar las palabras. El salmo brotó de mí como un río de lava, un canto que resonaba en las paredes, en el techo, en cada rincón del convento. Las hermanas lo repitieron al unísono, sus voces entrecortadas entre gemidos y oraciones. El aire se volvió espeso, cargado de un calor insoportable. Entonces, las primeras llamas aparecieron. No vinieron de velas ni de antorchas, brotaron de nuestra propia piel. Cada verso encendía un nuevo resplandor en los cuerpos, y pronto la capilla entera ardía sin consumirse, como si la carne misma fuera combustible divino. El crucifijo del altar se agrietó, la madera crujió, y la imagen de Cristo se desplomó con un estruendo seco. Las paredes comenzaron a resumar un líquido rojo, espeso, como si el propio convento sangrara con nosotras. Yo estaba en el centro, envuelta en llamas que no me devoraban, sino que me coronaban. Sentía mi cuerpo elevarse, cada músculo tensado en un éxtasis imposible de describir. El sacerdote cayó de rodillas, con lágrimas quemándole los ojos, y me llamó por mi nombre con voz quebrada, pero ya no era mi nombre el que respondía, era el del Salmo, resonando en un eco que lo cubría todo. Las hermanas gritaban, no de dolor, sino de un gozo indecible. Cada gemido era un himno, cada lágrima, una chispa. El fuego crecía, subía por las columnas, lamía los vitrales hasta hacerlos estallar en destellos de colores sangrientos. El convento entero ardía sin fuego real. Era una combustión espiritual, un incendio del alma que consumía la fe y la convertía en deseo. Y en medio de aquel infierno sagrado, entendí la verdad. El Salmo nunca había querido destruirnos, había querido encendernos. Yo levanté los brazos hacia el techo derrumbándose y grité el último verso con todas mis fuerzas. Y entonces, la última llama se alzó, abrazando cielo y tierra en un mismo resplandor. Capítulo 15. El silencio encendido. Cuando el fuego terminó, no quedaron cenizas, no hubo escombros, ni cuerpos carbonizados, ni vitrales hechos polvo. El convento permanecía en pie, pero transformado. Las piedras parecían más oscuras, como si hubieran absorbido el incendio, y el aire, aunque quieto, estaba impregnado de un calor eterno, como un aliento suspendido entre lo sagrado y lo profano. Yo desperté en medio de la capilla. El crucifijo ya no colgaba en el altar, en su lugar. Mi sombra se proyectaba contra la pared, alta, temblorosa, como un ídolo vivo. Mi piel seguía marcada por las letras incandescentes, pero no dolían, brillaban con calma, como brasas que habían encontrado reposo. Las hermanas yacían alrededor, en silencio, no dormían, tampoco estaban muertas, respiraban al unísono, como un solo cuerpo extendido sobre las losas. Sus rostros tenían una paz extraña, casi voluptuosa, como si hubieran dejado de pertenecerle al mundo.
El sacerdote estaba de rodillas a unos pasos de mí. Sus ojos, vidriosos, me contemplaban con mezcla de terror y devoción. Al abrir la boca, no pronunció mi nombre, sino uno nuevo, desconocido, formado por los sonidos del Salmo. Comprendí que ya no era una mujer, me había convertido en la encarnación de aquellas palabras. En el pacto hecho carne, el silencio que siguió fue tan absoluto que llegaba a doler, pero no era vacío, era un silencio encendido, vibrante, como si cada piedra, cada aliento, cada sombra repitiera el rezo en secreto. Me puse de pie, caminé entre las hermanas que dormían en trance y sentí que el suelo me obedecía. El convento entero era ahora mi cuerpo, y mi cuerpo, el altar del Salmo. En lo profundo de ese silencio, escuché el susurro final. Ya no eres quien eras. Ahora eres el eco que nunca morirá. Sonreí, porque sabía que era cierto. El Salmo no se había extinguido. Había encontrado un hogar eterno en mí, y mientras la primera campanada de la madrugada resonaba en la torre, comprendí que el mundo aún no sospechaba lo que estaba a punto de encenderse. El silencio encendido era solo el comienzo. Epílogo: el eco que nunca muere. Han pasado días, quizás semanas. El tiempo ya no existe para mí. Afuera, el mundo sigue rezando sus oraciones comunes, ignorando que en este convento ardió un fuego que no dejó cenizas, sino ecos. Los peregrinos llegan atraídos por rumores, dicen que aquí las paredes respiran, que de noche se escuchan suspiros en los pasillos, que las campanas doblan sin que nadie las toque. Y todos, al entrar, sienten lo mismo, un calor inexplicable bajo la piel, como si algo los llamara por su verdadero nombre. Yo los observo en silencio, envuelta en un hábito que ya no oculta nada. Mis ojos brillan con el resplandor de un secreto eterno. Cuando alguno se acerca demasiado, basta con que le susurre el primer verso y lo demás ocurre solo. Sus labios tiemblan, su piel se enciende, y el salmo encuentra un nuevo refugio en otro cuerpo. El sacerdote ya no habla, permanece arrodillado a mis pies, convertido en sombra y esclavo de esta llama. Las hermanas viven como en un sueño sin final, cantando bajito mientras el convento late con nosotras. El libro desapareció, pero no importa, ahora soy yo el libro. Cada palabra está escrita en mi carne, cada verso palpita en mi voz, y mientras escribo estas últimas líneas en mi memoria, sé que algún día tú también pronunciarás este salmo. No importa dónde, no importa cuándo, bastará con que lo escuches una sola vez. Entonces lo comprenderás. Tu piel se encenderá, y el silencio encendido será tuyo también.